En el corazón de la gran tumba de Nazarik, en el 9º piso, el silencio no era ausencia de sonido, sino la presencia de una autoridad ausente. La habitación de Ainz, transformada en oficina, conservaba el eco fantasma de su dueño. El único rumor era el crujir secuencial del papel bajo los dedos implacables de Albedo. Cada documento que procesaba no era solo texto. Era un ladrillo más en el muro que separaba a su amado señor de ella. Su mirada, cargada de una devoción oscura y posesiva, se clavaba en el sillón vacío, y en su interior bullía un veneno silencioso hacia las criaturas insignificantes de Errantel que osaban robarle su tiempo. Visualizaba, con una nitidez aterradora, la ciudad convertida en un paisaje infernal, un holocausto que purificaría su irritación. Pero ese sueño de llamas era rápidamente sofocado, no por compasión, sino por la certeza de la desaprobación de Ainz. La expansión del reino hechicero era una hidra de 1000 cabezas cuyo cuidado recaía sobre ella. Cada informe de espías de la teocracia Slane o la alianza ciudad-estado era un recordatorio de la precariedad de su dominio. Aunque Demiurge manejaba esos hilos, Albedo los memorizaba todos, catalogando cada potencial amenaza. Sin embargo, su mayor inquietud no yacía fuera de los muros de piedra oscura, sino dentro de ellos. La posibilidad de que Demiurge estuviera al frente de la nueva agencia de inteligencia era una pesadilla logística. Su mente, una máquina de cálculos y traiciones, sopesaba candidatos. Pandora's Actor, leal pero impredecible. Su propia hermana, una aliada que podría convertirse en enemiga al menor descuido. Un suspiro, raro y cargado de la frustración de quien debe gobernar sobre talentos insuficientes, escapó de sus labios. No tenemos suficiente personal, murmuró para sí, una confesión de debilidad que jamás permitiría que otro escuchara. Fue entonces, mientras su pluma trazaba anotaciones con una caligrafía tan perfecta como fría, que una carpeta específica detuvo su ritmo infernal. Su título, sobre los problemas que enfrenta el equipo que apoya la gestión de granos del Reino Santo, era anodino. Pero su contenido hizo que el mundo de Albedo, normalmente ordenado y predecible, se fracturara. Sus ojos, espejos de una inteligencia sobrehumana, se abrieron con una lentitud inusual, perdidos en una incredulidad que jamás habían conocido. Los párpados parpadearon. La boca se entreabrió levemente. Por un instante, la arquitecta suprema de Nazarik estaba desorientada. ¿Mm? Exhaló, un sonido vacío y humano. Su mente, sin embargo, no descansó. Engranajes giraron a toda velocidad, evaluando traiciones, fallos en planes que creía infalibles. Es muy probable que la chica nos haya traicionado, concluyó, aunque la duda era una mancha en su certeza. La acción era inmediata. Con una voz que había recuperado toda su autoridad gélida, ordenó a la criada inmóvil tras ella la convocatoria de una reunión de emergencia. El anillo de teletransporte relució en su dedo, y el aire se distorsionó alrededor de su figura, llevándola hacia el 7º piso, hacia Demiurge, y hacia el epicentro de una crisis que amenazaba con desbaratar los hilos más delicados de su trama. En el Palacio de Valencia, donde los ecos de reyes pasados susurraban entre las sombras, el príncipe Sanak respiraba el aire viciado de un reino en descomposición. La oficina de su padre, Ramposa Treso, olía a cera vieja y a derrota. Los documentos sobre el escritorio no eran papel. Eran las entrañas de Re Estice, expuestas y sangrantes. La batalla de las llanuras de Katze había sido una carnicería que arrebató el 2% de la población, pero ese número escondía la verdadera herida. La flor de su juventud, la fuerza bruta que movía los molinos y labraba la tierra, ahora era un fantasma. Sanak, con el peso de una corona que aún no llevaba, pero que ya le oprimía la frente, dejó escapar un suspiro que era un lamento contenido. Su hermana, Renner, la princesa dorada, era un contraste perturbador. Sentada en un diván, ajena al polvo del despacho, su belleza era una escultura de porcelana bajo la cual discurrían corrientes de un genio impenetrable. Sanak, desesperado, le arrojó el problema de la inminente hambruna. Ella, con una sonrisa ligera que no alcanzaba sus ojos azules, ofreció soluciones de druidas y hechizos climáticos, respuestas que sonaban a cuento de hadas en un mundo de barro y espanto. Sanak la observaba, y por primera vez, la duda sobre la integridad de su genio se coló en su mente. Era posible que su hermana,
la más brillante de ellos, ignorara algo tan fundamental? ¿O era su indiferencia una elección calculada? La conversación derivó hacia el grano del reino hechicero, almacenado en sus propios almacenes capitalinos como una ayuda humanitaria. Sanak veía la estratagema con una claridad que le quemaba el alma. Cada caravana que atravesaba sus tierras, izando la bandera del rey hechicero, no era un acto de caridad, sino una ceremonia pública de humillación. Era un veneno de acción lenta, gota a gota, que corroía la soberanía y la dignidad del reino hasta convertirlo en un vasallo voluntarioso. Se teoriza que el imperio ya había experimentado tal ataque, murmuró, sintiendo el mismo yugo cerrándose alrededor de su propio cuello. Renner, con una frivolidad que hacía que a Sanak le hirviera la sangre, sugirió el vasallaje. Él se rió, un sonido áspero y sin humor. Su reino no era el imperio, un bloque sólido bajo el puño de hierro del emperador sangriente. Era un cadáver despedazado por facciones hambrientas, la real, la noble, los independientes, y la más grotesca, la nueva facción de hombres libres. Una colección de advenedizos ebrios, de un poder que no merecían y no sabían usar. Eran la encarnación de la decadencia, el cáncer que consumía al paciente desde dentro. En su aislamiento, el recuerdo de Gasef Stronov lo golpeó con la fuerza de un martillo. No era solo el guerrero más fuerte. Era la hoguera que había calentado el corazón solitario de su padre. Sanak, condenado a un trono de espinas, envidiaba esa camaradería perdida, esa lealtad simple y verdadera. Su única confidente era su hermana, y en el fondo de su ser, sabía que sus sonrisas eran monedas de cambio en un juego que solo ella comprendía. La soledad del poder era una losa de hielo sobre su pecho. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando la paz se hizo añicos. La puerta se abrió de golpe y un noble, con el rostro descompuesto y el aliento entrecortado, irrumpió en la estancia. Un pergamino temblaba en su mano. Sanak lo tomó, lo leyó, y el mundo se detuvo. La sangre abandonó su rostro. Al pasarle el documento a Renner, incluso la máscara de porcelana de la genio se quebró. Un sonido gutural, un «ja», de absoluto estupor, cruzó la habitación. La catástrofe, impredecible y monumental, había llegado. La atmósfera en el bar clandestino era densa, cargada del aroma dulzón de cerveza de calidad y de ambiciones baratas. Philip, barón Montserrat, bebía con la furia del incomprendido. Cada trago era un intento de apagar el fuego de su propia mediocridad. Se veía a sí mismo como un arquitecto del futuro, un visionario cuyos planes para enriquecer sus tierras habían sido saboteados por la estupidez congénita de sus campesinos. Hilma Signeus, su benefactora en las sombras, le había abierto las puertas de esta nueva facción noble, y Philip, en su ceguera monumental, creía que era el reconocimiento a su brillantez, no la colocación de un peón útil y desechable en el tablero. Su amargura encontró un espejo falsificado en Wayne e Ickthorne, los barones Delvin y Rockerson. Ellos, sin embargo, eran sombras en un teatro de miserias. Bajo una capa de admiración empalagosa y risas forzadas, ocultaban un desprecio tan profundo como el océano. Wayne, cuya astucia era su verdadera armadura, entendía que el verdadero poder de la facción latía en los tentáculos de los 8 dedos, personificados en Hilma. Con la paciencia de un cazador, alimentaron el ego herido de Philip vertiendo licor y halagos en su oído hasta que el propio Philip, inflado como un globo de vanidad, dio a luz la idea monstruosa: robar el grano de las caravanas del reino hechicero. Para Wayne, el plan era una locura de consecuencias apocalípticas, pero también una oportunidad dorada. Si Philip caía, se llevaría consigo una buena parte de la influencia de Hilma. Decidieron apoyar la farsa, pero con su propia trampa tendida en la oscuridad. Sus hombres patrullarían la zona, se toparían con los bandidos, los infelices campesinos de Philip, y los exterminarían, presentando las cabezas como trofeo al reino hechicero. Era una jugada despiadada para limpiar su facción de un tumor y ganar favor con el poder emergente. La escena de la emboscada fue un espectáculo de patetismo sublime. Philip, enfundado en una armadura de placas que era más un sarcófago que una protección, lideraba su ejército. 50 almas perdidas, ancianos y muchachos enclenques armados con azadas y palos, el hedor del miedo impregnando sus harapos. Se apostaron en el borde del camino, no como guerreros, sino como un rebaño desorientado.
No había táctica ni emboscada. Solo la expectativa arrogante de Philip de que el enemigo se rendiría ante la majestad de su presencia. Christopher Olsen, el comerciante de los 8 dedos a cargo de la caravana, observó el bloqueo con una perplejidad que rápidamente se tornó en horror. Al ver a Philip, con el rostro descubierto y proclamando su nombre y título, su mente, entrenada en las cloacas de la conspiración, se negó a aceptar la estupidez cruda. ¿Es una ilusión?, pensó desesperado. ¿Una trampa para incriminarlo? Temió que matar a un peón de Hilma fuera un error fatal en una guerra interna que no comprendía. Atrapado entre la ira del reino hechicero y la venganza de los 8 dedos, tomó la decisión cobarde que Philip interpretó como una victoria. Ordenó la retirada. Abandonaron la caravana, los 7 carruajes repletos de grano, y las banderas del rey hechicero. La euforia de Philip fue un espectáculo dantesco. Pisoteó una de las banderas con un fervor casi religioso, sintiendo bajo su bota el cuello imaginario de su rival óseo. Wayne e Ickthorn aparecieron entonces, sus rostros enmascarados ocultando sonrisas de desprecio. Le aseguraron que todo el botín era suyo, un gesto que Philip, en su infinito narcisismo, tomó como un tributo merecido. No podía ver que lo estaban coronando de flores venenosas, preparando el altar para su inmolación. Mientras sus campesinos murmuraban, aterrorizados por el espectro de la represalia, Philip ordenó el traslado del grano, convencido de haber escrito la primera página de su leyenda. Ignoraba, por completo, que acababa de firmar su sentencia de muerte, y quizás, la de todo su reino. Mientras el polvo se asentaba sobre el camino del robo, en las calles adoquinadas de Errantel, la muerte caminaba con paso ceremonioso. Ains O'Algaun, una silueta esquelética de majestad sobrenatural, paseaba. A su lado, la figura imponente de Momón, el actor de Pandora, cuya imitación era tan perfecta que superaba al original, proyectaba una aura de heroísmo oscuro. Tras ellos, Narveral Gama, un espectro de lealtad silenciosa. Este trío era un mensaje andante, una coreografía de poder destinada a envenenar cualquier rumor de discordia entre el rey hechicero y el campeón humano. La multitud se abría como un mar ante un buque fantasma, sus susurros ahogados por el repiqueteo metálico de las armaduras. El miedo era un perfume pesado en el aire. Ains, dentro de su cráneo inmortal, sentía una chispa de orgullo al ver la transformación de su ciudad. Donde antes solo había rostros humanos, ahora se mezclaban las facciones de hombres bestia, goblins y otras razas. Errantel ya no era un bastión de la humanidad. Era el embrión de su sueño de unificación racial, un crisol forjado bajo su férula. Su mente, eternamente aburrida, divagaba hacia la idea de un gran evento, un festival o una arena que celebrara esta diversidad bajo su égida, una distracción suntuosa y sangrienta. No sabía, mientras su mirada vacía recorría las fachadas de los edificios, que en algún lugar del campo, un noble insignificante y delirante acababa de pisotear su bandera y robar su trigo. No sentía la vibración en el aire, el primer temblor de un terremoto que se gestaba en la arrogancia de un títere. La calma de Errantel, cuidadosamente construida, era el frágil cristal antes del impacto. La tormenta, nacida de la estupidez y alimentada por el cálculo, se acercaba, y su llegada anunciaría el rugido de la venganza del rey hechicero. El sol filtraba su luz pálida a través de la bruma perpetua de Errantel, iluminando una farsa de convivencia. Ains, su esqueleto erguido como un estandarte de muerte, recorría las calles con la lentitud de un soberano que examina su colección de insectos. Sus ojos vacíos, fosas de un conocimiento infinito y a la vez de una profunda incomprensión humana, se posaron en un comerciante orco que regateaba con un humano. El sonido de las monedas era un tintineo frágil contra el silencio de fondo que imponía su presencia. En su mente, un torbellino de estrategias chocaba con la banalidad de su existencia actual. ¿Un deporte con pelota para unir las razas? La ironía de que un ser de poder cósmico pensara en juegos infantiles no se le escapaba, pero era el último vestigio de una humanidad que se desvanecía como un eco. A su lado, el actor de Pandora y Narveral eran estatuas de lealtad absoluta. El silencio entre ellos era incómodo, tan denso que Ains podía casi sentirlo. Finalmente, se volvió hacia Narveral. ¿Cómo está el orfanato de Yuri? La respuesta de ella fue un no. Todavía no he estado allí, cortante.
un muro de indiferencia que ahogaba cualquier intento de conversación. Ainz sintió una punzada de soledad. Él, que comandaba ejércitos de no muertos, anhelaba una chispa de calidez familiar que solo los recuerdos de Suzuki Satoru podían proporcionar. Un mensaje de Entoma cortó el hilo de sus pensamientos como una cuchillada. La voz, urgente y metálica en su mente, lo convocaba a Nazarik. Una emergencia. Una sonrisa fantasmal se dibujó en su inexistente rostro. Comparado con el infierno por el que tuve que pasar, nada de lo que este mundo pueda arrojarme es imposible, pensó, un mantra de resiliencia forjado en el dolor. Abrió una puerta, y el mundo se desvaneció, dejando atrás la ilusión de normalidad para sumergirse en la opresiva realidad de su dominio. La transición fue brutal. El aire fresco de la ciudad fue reemplazado por el olor a piedra antigua, incienso y poder absoluto. Albedo lo esperaba al otro lado, su belleza infernal y sus alas negras recortadas contra la arquitectura ciclópea del 10º piso. Su postura era una mezcla de anhelo y sumisión. «Has estado trabajando duro, gracias», dijo Ainz, y las palabras le sonaron huecas, moneda falsa que ofrecía a quien lo adoraba como a una deidad. La reverencia de Albedo fue tan profunda que su frente casi rozó el suelo frío. «No soy digna de su alabanza». Ainz sintió, no por primera vez, el peso agobiante de ser un farsante en un trono de dioses. La sala de audiencias era un vientre de oscuridad y grandeza. Los guardianes de piso estaban arrodillados, sus siluetas formando un círculo de devoción alrededor del trono. Shaltear con su dulce ferocidad. Cositus, una estatua de hielo y lealtad. Aura y Mare, los elfos en cuyos ojos jóvenes veía el reflejo de los hijos que nunca tuvo. Y Demiurge, cuya mente era un abismo de estrategias que Ainz apenas podía vislumbrar. Al caminar hacia el trono, cada paso suyo resonaba como un latido en el silencio sepulcral. Se sentó, y el acto mismo pareció absorber toda la luz de la habitación. Fue Albedo quien rompió el hechizo, pero su voz, normalmente segura y cortante, titubeó. Había una fragilidad inusual en ella, como la de una niña a punto de confesar una atracción. Ainz-sama, nuestro grano que se transportaba, fue saqueado. La noticia flotó en el aire. No era un ataque de un reino rival, sino la estupidez de un noble, Philip Dayton Lair Montserrat, un peón tan insignificante que su nombre sonaba a burla en los salones de Nazarik. Para demostrar la situación, trajeron a Hilma Cygneus. La mujer que entró, escoltada por caballeros de la muerte, era una sombra de la líder criminal que había sido. Su delgadez era enfermiza, sus ojos estaban inyectados en sangre y rodeados de las sombras del insomnio y el terror. Se arrodilló con una gracia automática, producto de un entrenamiento brutal, y su frente golpeó el suelo con un crujido sordo que estremeció el silencio. Su mamajé, su majestad. El miedo que emanaba de ella era tan palpable que se podía saborear, amargo y metálico. Ainz alzó una mano ósea y murmuró: «Dominar». El hechizo se apoderó de Hilma, y su voluntad se desvaneció como humo. «¿Jugaste algún papel en el robo?» «Ninguno en absoluto», gritó, su voz ahora clara y vacía, un instrumento de verdad absoluta. La inocencia fue establecida, pero Albedo, con la lógica fría de una daga, argumentó: ¿no deberían ser las fallas de un subordinado la responsabilidad de sus superiores? Ainz entonces ejecutó su jugada. No con la furia de un tirano, sino con la calma de un maestro de ajedrez que sacrifica su peón más valioso para ganar la partida. «Albedo, ¿quién estaba a cargo de Cygneus?» Esa es mi responsabilidad». La tensión se cortaba con cuchillo. «Umu, soy tu maestro, así que la responsabilidad de este incidente recae en mí al final. ¿Correcto?» El efecto fue eléctrico. La mirada de Hilma se transformó de un terror resignado a una devoción fanática, un fuego que casi iluminó la oscuridad de la sala. Ainz había convertido un castigo en un acto de misericordia divina, y en el proceso, había forjado un alma que le pertenecería para siempre. Sin embargo, la semilla de la crisis estaba plantada. El idiota noble había perturbado el delicado equilibrio de zanahoria y palo. Demiurge y Albedo, cuyas mentes giraban en órbitas de genialidad y paranoia, veían capas de conspiracia donde Ainz solo veía incompetencia.
Quizás esta fue una estratagema de alguien de un intelecto aún más alto que nosotros, sugirió Demiurge, su voz un zumbido preocupado. Ainz, abrumado por la necesidad de decir algo, cualquier cosa, soltó la verdad más simple. ¿Es posible que ese noble hiciera lo que hizo sin pensarlo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aclamación. Los rostros de los guardianes se iluminaron con un entendimiento reverencial. Demiurge, con los ojos desorbitados por la revelación, exclamó: Ainz Sama no solo considera la estupidez, sino que planea miles de años en el futuro. Ainz, atrapado en la jaula de su propia leyenda, solo pudo asentir. Internamente, su mente era un grito ahogado. ¿De qué está hablando Demiurge? ¿Quién? ¿Cuándo dijo eso? Había alimentado al monstruo de su propia infalibilidad, y ahora el monstruo lo devoraba. La sentencia cayó entonces, fría e irrevocable. El reino Re Estice, por su insolencia y estupidez, sentiría el palo en toda su crudeza. La zanahoria había sido para el imperio sumiso. La destrucción sería para el reino de Fiant. La escena cambió a la capital del reino, al Palacio de Valencia, donde el aire olía a polvo de pergamino y desesperanza. El rey Ramposa III, un hombre cuyo rostro era un mapa de arrugas y pesares, se aferraba a su trono como un náufrago a un madero. Su hijo, Sanak, lo observaba con una mezcla de pena y frustración, su mente ágil calculando probabilidades de supervivencia en un tablero que ya estaba inclinado. La llegada de Albedo fue como la de un halcón entrando en un palomar. Su belleza era un insulto, su vestido de color melocotón una burla sangrienta en una sala vestida de luto. Cuando Ramposa, con un último destello de dignidad real, se ofreció a sí mismo como sacrificio, ¿mi propia cabeza permitiría que el reino reciba el perdón? Albedo se rió. Fue una risa ligera, melodiosa y profundamente cruel. Jejeje. Parece que has hecho una predicción ligeramente incorrecta, Ramposa el tercero. Su proclamación resonó en la sala como un badajazo fúnebre. Desplegaremos nuestras tropas un mes a partir de este día al mediodía. Y luego, el mensaje final de Ainz, un guiño sádico desde su trono de huesos. No tengo intención de usar un gran hechizo como la última vez. Disfrutemos el proceso. Cuando Albedo se dio la vuelta y abandonó la sala, su espalda fue la última imagen de un futuro que se cerraba para siempre. Sanak sintió como el suelo se abría bajo sus pies. No era una guerra lo que se avecinaba, era una cacería. Mientras, en los confines más humildes del reino, Brain Unglaus entrenaba a sus huérfanos. El sonido de las espadas de madera chocando era un ritmo tenue de esperanza en un mundo que se apagaba. El olor a sudor infantil y tierra mojada llenaba el patio. Brain los observaba, y en sus ojos cansados se veía el reflejo de Geisef Stronov. Si muero, aún podrían ganarse la vida con lo que les he enseñado, pensó, mientras su mano acariciaba inconscientemente la empuñadura de filo de navaja, la espada que era un legado y una maldición. Su instinto de guerrero le gritaba que la tormenta que se acercaba era de una magnitud aterradora. De vuelta en el vientre de Nazarik, Ainz revisaba informes de ciudades reducidas a escombros humeantes. Shaltear había lanzado comedores de almas desde los cielos. Cocytus había dirigido oleadas de no muertos con la precisión de un relojero. Ainz los elogiaba, pero su voz ocultaba una ansiedad creciente. Me preocupa que ninguno de vosotros haya fallado, confesó. Se aprende más de los fracasos. Era una lección de un juego que ya no se jugaba, aplicada ahora a una carnicería real. Cada ciudad arrasada era un experimento. Una lección sangrienta para un examen final contra un enemigo desconocido, que quizás ni siquiera existía. Cuando Cocytus, con su voz entrecortada, preguntó por el despliegue limitado de tropas, Ainz se quedó en silencio. La verdad, que reservaban su poder para una amenaza mayor, para otros como él, otros jugadores que podían emerger de las sombras. Era un secreto que podría consumir a Nazarik desde dentro. Observemos cómo se desarrolla nuestra primera batalla. Después os diré el motivo, dijo, y sus palabras sonaron a lo que eran. Una evasión, un aplazamiento de una verdad demasiado pesada para ser sostenida. El epílogo de esta sinfonía de muerte se escribía en Enauru, la ciudad portuaria del norte. El conde Nahua, un hombre cuya esencia era el mar, observaba desde su torre cómo la marea de su vida se retiraba para siempre. Abajo,
Una legión de zombies se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No eran un ejército, eran una plaga, una manifestación de la tierra profanada. Entre ellos, dos figuras sobresalían, altas y envueltas en una aura de pesadilla, portando la bandera del reino hechicero. Skama, la aventurera de cabello blanco, estaba a su lado. Solo dos muertos vivientes especiales. ¿Cree que son débiles?, preguntó, su voz un susurro áspero. El conde Nahua suspiró, un sonido que contenía la resignación de toda una vida. No lo creo, respondió, su mirada perdida en la horda que se avecinaba. En lugar de eso, solo estoy pensando en cómo podríamos salir vivos de todo esto. Eran las palabras de un hombre que ya había visto su propio final en los ojos vacíos de los siervos de Ainz. Y en el horizonte, la oscuridad se movía, lenta, implacable y hambrienta. La ciudad costera, un último bastión frente a la marea de pesadilla del reino hechicero, respiraba con el ritmo agitado de la desesperación. Skama, la aventurera de rango Mithril, sentía el peso de cada mirada que se posaba sobre ella. El conde Nahua, con el rostro marcado por una amargura que trascendía su sonrisa resignada, sostenía una conversación cargada de sombras. No se trataba de si la ciudad caería, sino de cuándo y cómo. Pero si se trata solo del conde y su familia, debería salir bien, ¿verdad?, preguntó Skama, su voz un eco frío en la sala. El conde reflexionó, su conciencia noble luchando contra el instinto de supervivencia. Escapar por mar, abandonando a su pueblo a una suerte que se intuía peor que la muerte, era una opción que mancharía su linaje para siempre. Mientras, en las murallas, el aire frío cargado de sal marina no lograba limpiar el hedor a podredumbre que precedía al ejército de no muertos. Bajo un cielo plomizo, se reunió lo poco que quedaba de esperanza, los lanzadores de magia de la ciudad y los aventureros del grupo 4 Armamentos. Skama con su tomahawk al hombro observaba a sus compañeros. La sacerdotisa Lilinet, cuya devoción al dios de la tierra se entremezclaba con una sensualidad perturbadora. El pícaro de nervios de acero pero con la mirada esquiva. Y el lanzador de magia cuyo poder era la última artillería contra lo innombrable. El conde intentó elevar la moral con promesas de riquezas, pero fue Lilinet quien, con una sonrisa serpentina, desvió el curso de la conversación hacia un terreno peligroso. Quiero eso, dijo, sus ojos fijos en el conde cuando éste mencionó la espada sagrada de Pentecromata, una reliquia familiar de poder elemental. La negociación se tornó en un juego macabro cuando el conde, tal vez para probarla, sugirió que se convirtiera en la concubina de su hijo de 12 años. La atmósfera se heló. Pero Lilinet, lejos de ofenderse, desplegó una fría perspicacia, analizando la estructura familiar y las ramificaciones políticas del matrimonio, como si fuera un tablero de ajedrez. «Ah, suegro Sama», dijo, ya reclamando un lugar en su linaje. Skama observó, con una mezcla de horror y fascinación, cómo su compañera manipulaba la situación, revelando una inteligencia tan afilada como letal. Finalmente, Skama intervino, recordándoles a todos la batalla que se avecinaba, rompiendo el tenso hechizo de aquel intercambio. Desde lo alto de las murallas, el ejército del reino hechicero era una visión sacada de una pesadilla, una masa informe de zombis, moviéndose con esa torpeza grotesca que escondía una fuerza implacable. Pero entre la podredumbre ambulante, dos figuras se alzaban, inmóviles y ominosas. Un no muerto con un escudo y una espada de tamaño descomunal, y otro blandiendo dos espadas con una elegancia antinatural. Eran anomalías, criaturas que no encajaban en los bestiarios conocidos. Un silencio cargado de pavor se extendió entre los defensores. Skama dio la orden. Una lluvia de flechas surcó el cielo, seguidas por un torrente de hechizos arcanos. Flechas mágicas, bolas de fuego y rayos iluminaron el campo de batalla, impactando contra la masa zombie con furia destructiva. Pero el portador del escudo avanzaba imparable, su coraza absorbiendo el daño como si fuera llovizna. Atravesó la horda con una velocidad sobrenatural, enviando cadáveres volando a su paso como hojas secas. El estruendo de su avance era un martilleo constante en los oídos de los defensores, un recordatorio de su propia fragilidad. «Iniciad el ataque»,
gritó Escama, y una nueva oleada de hechizos se estrelló contra la criatura, sin apenas frenar su carrera hacia la puerta de la ciudad. El sonido de la madera quebrándose bajo los embates del no muerto retumbó en la plaza interior. Escama, bufeada con magias de velocidad y fuerza, esperaba al otro lado, con su hacha etérea flotando a su lado, una extensión espectral de su voluntad. Cuando la puerta finalmente cedió, convertida en astillas, un par de ojos rojos brillaron en la penumbra del polvo. Una mirada de odio puro y ancestral que hizo temblar las manos de Escama. El miedo, un veneno gélido, le recorrió la espina dorsal. El combate fue una danza desesperada. Escama, una de las guerreras más diestras del reino, se encontró luchando por su vida contra un adversario cuyos movimientos eran preciosos, económicos y mortales. Su escudo era un muro infranqueable, su espada, un remolino de acero. Aunque recibió el apoyo de sus compañeros y una lluvia constante de hechizos desde las murallas, el portador del escudo parecía inmune al dolor, a la fatiga, a la misma muerte. ¿Acaso es inmortal?, pensó Escama, mientras su hacha real y la etérea eran desviadas una y otra vez. La desesperación alcanzó su punto álgido cuando el segundo no muerto, el de las 2 espadas, apareció en el umbral. La presión se duplicó, ahogando toda esperanza. Escama supo, con una certeza absoluta, que ese era su fin. ¿Es aquí donde moriré? Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otro guión. Un silbido perforó el aire, tan rápido que fue solo un destello en la percepción de Escama. La cabeza del portador del escudo fue atravesada por un proyectil del tamaño de un dedo. Un segundo silbido siguió al primero, y la gigantesca criatura se derrumbó, su falsa vida extinta por completo. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo. Allí, suspendida en el aire, flotaba una armadura de un rojo sangre, de casi 3 metros de altura. Su forma era alienígena, mecánica, y en sus manos sostenía un arma tubular que aún humeaba. Un susurro incrédulo corrió entre los aventureros. ¿Un aventurero de rango adamantita? El no muerto de las 2 espadas lanzó una de sus armas contra el gigante acorazado. La espada rebotó en la armadura con un sonido metálico y hueco, sin dejar ni un rasguño. La armadura respondió con una ráfaga de proyectiles, un estruendo ensordecedor que convirtió al segundo no muerto en un colador, haciéndolo desaparecer tan rápido como su compañero. El silencio que siguió fue más aterrador que el fragor de la batalla. La armadura roja se volvió lentamente hacia Escama y sus compañeros. Levantó una mano, y con un gesto casi gentil, llevó 2 dedos a su frente invisible en una despedida silenciosa. Luego, se volvió y se alejó volando, dejando atrás una ciudad salvada por una intervención que no entendían, y un profundo y oscuro presentimiento de que habían sido nada más que peones en un juego mucho mayor. Mientras la ciudad costera respiraba con alivio temporario, en el corazón de la gran tumba de Nazarik, el silencio era tan profundo como el de una cripta. Ainz Oalgaun, el rey hechicero, había sentido la pérdida de sus 2 siervos. La noticia de que un Power Suit, un artefacto de Yggdrasil, los había destruido, cayó sobre la sala del trono como un sudario. La mirada de todos los guardianes de piso se clavó en él, esperando, midiendo su reacción. Ainz, cuyo rostro de calavera era un espejo impasible, sintió el pánico agarrarle un estómago que ya no tenía. Un error, un cálculo equivocado. Pero la máscara del genio estratégico no podía caer. Como esperaba, murmuró para sí, con una voz baja que pretendía transmitir una arrogancia controlada, como un jefe mafioso saboreando un vino añejo. La actuación, producto de horas de práctica en solitario, surtió efecto. Demiurge, el arquetipo de la astucia, asintió con una sonrisa enigmática. Shaltear, Albedo y los demás, cegados por su devoción, interpretaron su silencio como la confirmación de un plan maestro. Ainz Sama predijo que algo así aparecería Arinsu, exclamó Shaltear, llena de orgullo. Albedo continuó, tejiendo la narrativa que Ainz no se atrevía a pronunciar. Todo había sido una treta para atraer a Red Drop, el equipo de aventureros de rango adamantita del norte, y exponer su arma secreta. Ainz, desde detrás de su máscara de hueso,
asintió con gravedad, aceptando el elogio que no merecía. En su mente, sin embargo, las dudas formaban un enjambre. ¿Era realmente Red Drop? ¿O era otro jugador? La existencia del Power Suit cambiaba todo. La espada negra de la líder de Blue Rose, de la que se decía podía destruir ciudades, ya no parecía una exageración. La humildad, recordó, era el único camino ante lo desconocido. Demiurge propuso enviar una fuerza de represalia para borrar la ciudad del mapa, como escarmiento. Pero Ainz, atado por una promesa secreta, se opuso. En las profundidades de la prisión congelada, había escuchado las súplicas de Nigredo y Pestonia. Ellas, con un destello de compasión inusual en Nazarick, habían argumentado por la preservación de la humanidad, no por misericordia, sino como un recurso valioso, un ganado con potencial. Ainz, sintiendo el peso de las deudas con sus antiguos compañeros, les había concedido salvar a algunos. Esta ciudad, ahora, era su moneda de pago. No, Demiurge, no hagamos eso por ahora, declaró Ainz, su voz resonando con una autoridad que él mismo no sentía. Cerremos las cortinas de esta guerra, quememos sistemáticamente el resto. La mirada de Demiurge fue de absoluta sumisión. Si Ainz Sama lo considera así, que así sea. Muy lejos de los campos de batalla y las tumbas subterráneas, en la alianza ciudad-estado de Carnassus, la alcaldesa Ri-Kista Caveria luchaba contra un enemigo más abstracto pero igual de agotador. La responsabilidad. Su residencia, iluminada hasta altas horas de la noche, era su fortaleza y su prisión. Montañas de documentos se alzaban sobre su escritorio, un testimonio mudo de la compleja maquinaria de 12 ciudades-estado en constante tensión. Se frotó los bordes de los ojos, enrojecidos por la falta de sueño. En 4 años, Bebad, su ciudad, sería la anfitriona del Connelier, un torneo de combate que era a la vez un espectáculo sangriento y una válvula de escape para los odios ancestrales entre razas. El fantasma del fracaso de Orcheas, 40 años atrás, aún rondaba. Ser llamado el organizador de las Orcheas era el insulto supremo para un político. La puerta de su estudio se abrió, revelando la figura encorvada pero aún imponente de su abuelo, Riverun Caveria, el antiguo alcalde, el águila de Bebad. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos conservaban la agudeza de quien había gobernado durante décadas. Kista, escuché de una de las criadas que no has estado durmiendo bien, dijo, su voz un susurro ronco de preocupación. Ella no pudo disimular. Sí, abuelo. Me cuesta dormir cada vez que me acuerdo de lo que podría pasar dentro de 4 años. Berún no se rió. Comprendía el peso de la corona, aunque fuera la de una ciudad-estado. Le ofreció té de hierbas y un consejo que era un bálsamo para su alma cansada. Un líder excepcional, le dijo, no es el que hace más, sino el que sabe delegar. Kista, entonces, le rogó que usara sus vastas conexiones. Necesitaban información vital sobre la nueva y siniestra sombra en el horizonte, el reino hechicero que había doblegado al imperio. Berún asintió. Había oído hablar de aventureros que huían del imperio. Él indagaría. Kista bajó la cabeza en agradecimiento. En un mundo que se oscurecía, los lazos de sangre y la sabiduría de los ancianos eran los únicos faros que parecían mantener a raya la noche inminente. De vuelta en la capital del reino, el príncipe Sanak, con la barba descuidada y el rostro marcado por el agotamiento, firmaba y sellaba documentos en una oficina sumergida en un silencio fúnebre. El reino se desangraba, ciudad tras ciudad marcada con una X en el mapa que descansaba sobre su mesa. Su padre, el rey, encerrado en sus aposentos y consumido por la locura de la negociación, era un trono vacío. Sanak era el regente de un naufragio. Su hermana, la princesa Renner, entró en la estancia con su habitual sonrisa de porcelana, un contraste perturbador con la desesperación que impregnaba el aire. Onisama, perdóname por hablar fuera de turno, dijo, su voz un hilo de seda envenenada. Sabía que su padre estaba bajo vigilancia. Sabía que Sanak era, para todos los efectos, el último rey. Sanak mostró el mapa. El reino hechicero no tiene intención de comunicarse con nosotros.
Seguramente están planeando algo sin precedentes. Juntos, como dos ajedrecistas frente a un tablero manchado de sangre, dedujeron la traición. El bloqueo de información era demasiado perfecto. Solo un hombre tenía ese poder: el marqués Raven. ¿Lo habían coaccionado con la vida de su hijo? ¿O simplemente había visto el hundimiento del barco y había saltado a tiempo? Oni-sama, ya es rey, ¿eh? Murmuró Renner, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sanak esbozó una sonrisa irónica. No se trataba de ganar, sino de elegir cómo morir. Él lideraría la última y desesperada defensa de la capital. Un final con dignidad. A Renner, sin embargo, le ofreció una salida. Puedes elegir huir en cualquier momento. Renner, la princesa más brillante y enigmática del reino, mantuvo su sonrisa. Entiendo. Lo haré cuando llegue el momento. No había certeza en sus palabras, solo el eco de un juego que solo ella parecía comprender en su totalidad. Mientras Sanak se preparaba para el fin de su mundo, Renner movía sus piezas en la sombra, con una mirada que veía más allá del colapso, hacia un futuro que solo ella podía vislumbrar en la oscuridad que se cernía sobre todos.